después de tener una enfermedad y oír que es algo que le pasó también a Iván el Terrible, y oír repartirse su reino, y oír que todos eran traidores, todos eran aduladores, pero todos esperaban su muerte y querían repartirse el reino. Pues después de estas dos enfermedades, la de Iván el Terrible y la de Pedro I el Cruel, en distintos siglos, naturalmente, sí que se volvieron locos, con buena justificación por una parte, pero sin duda alguna debía haber un problema químico o algo parecido. Y desde luego aquí, más que no solo el historiador, sino que también el psiquiatra debería intervenir para explicar personalidades tan extrañas como la de Ordelaffi o la de Pedro I el Cruel. Dice García Valdecasas, a propósito de Pedro I el Cruel, que tras un retiro en el monasterio de San Blas de Villaviciosa, bueno, está hablando de cuando lo hacen cardenal, precisamente, sus empresas españolas tienen fin con el sitio de Gibraltar. Allí llevaba meses cuando Alfonso XI falleció, 29 de marzo de 1350. Ya Boccaccio había abandonado la corte de Ordelaffi, víctima de la peste negra que azotaba a Europa, y peste que le sirvió a Boccaccio para narrar el Decamerón. Tras un retiro en el monasterio de San Blas de Villaviciosa, fundación suya, con un mísero tugurio para sí, don Gil se fue a Aviñón en junio. Tal ausencia, antes de que don Pedro mostrase crueldad alguna, o sea, don Pedro estaba de mecenas de las artes como Ordelaffi. Digamos que muy probablemente Ordelaffi y Pedro I el Cruel se volvieron majaretas al mismo tiempo. Y Pedro I el Cruel, pues despellejar no, pero a un fraile que le salió a hacer una profecía contra él lo mandó quemar vivo in situ, inmediatamente, ahí en el mismo lugar lo mandó que le metieran fuego. Antes de que don Pedro mostrase crueldad alguna, la hizo definitiva su elevación a presbítero de San Clemente como primero de los 12 cardenales creados para cubrir las bajas de la epidemia, 17 de diciembre de 1350, y su consiguiente renuncia a la mitra toledana. Son casos personales, estos de Ordelaffi, de Pedro I y de muchos otros señores que compartían tanto en el mundo islámico como en el mundo cristiano el refinamiento extremo y la estima máxima de las artes, de las letras, de la música, de las ciencias, y al mismo tiempo la crueldad más salvaje, más no sé qué adjetivo intentaba, brutal, eso es, que es un adjetivo muy de moda, como lo de muy fuerte, pensar muy fuerte, bueno, ni sucia, ni reprimida, ni brutal. Bueno, efectivamente se lavaban, pero la higiene no era la misma, desde luego no era la misma. Reprimida no sé a qué se refiere, creo que a represión sexual, y habla precisamente del Decamerón de Boccaccio, pero bueno, vamos a ver, qué tontería, es decir, qué tontería. Bueno, remite precisamente al arcipreste de Hita. Si fuera tan reprimida, nos habríamos extinguido como especie. Habría una muesca en la Edad Media. En esta época no copulaban porque eran muy pacatos. No, evidentemente, no, brutal lo era, evidentemente. Reprimida es un adjetivo que no tiene sentido. Nosotros somos más reprimidos en ese sentido que en la Edad Media, porque yo no puedo compartir unos manuscritos con penes pustulentos, pero en cuanto a brutal, que no era brutal, o que nuestro siglo es igual o más brutal que la Edad Media, en nuestro siglo sigue habiendo gente que hace lo mismo que Ordelaffi, el ISIS, los narcos, las masas enfurecidas en Iberoamérica que cogen a un supuesto ladrón y le meten fuego, lo torturan, le sacan los ojos. De acuerdo, sigue habiendo crueldades, pero somos muchos. Y en esta inmensa... y es cierto que la mayoría de nosotros, la mayoría de los humanos, está en China, en la India, en Estados Unidos. Pues y en Pakistán. Hay que reconocer que estos regímenes son medianamente... sí, en China hay pena de muerte, en China hay fosas comunes, desde luego bastantes más que en España. España, el país con más fosas comunes después de Camboya. No. En China hay bastantes más desaparecidos.
en China hay bastantes más desaparecidos. Pero si comparamos la China comunista actual vamos, incluso con la China imperial, donde lo normal era que si se chocaban dos mandarines, o si un mandarín ofendía a otro, pues lo normal era que uno azotase al otro y luego se ponían sus vestiduras y sin problema. Y esto era con mandarines. Estamos hablando de la China de los 1000 cortes, del suplicio de los 1000 cortes, que refleja Gutiérrez Solana, de una fotografía que le llama la atención al tenebrista, al pesimista, al truculento, ¿cómo decían? ¿Cómo llamaban al estilo de Cela? Tremendista, eso es, al tremendista Gutiérrez Solana, martirio de los 1000 cortes, que China no ha avanzado, que China no es ahora un país más humano que en época imperial. ¿Quién no lo ve? ¿Quién no ve que hemos mejorado? En China ya no se tortura en plaza pública, y tampoco en España. Si nosotros en el siglo XVIII hubiéramos entrado en Andújar, y dan testimonio de ello los viajeros, o algún botánico, algún científico que viene a España, que viene a Andújar, que viene a mi ciudad, lo primero que se encuentra cuando se está acercando a la zona habitada son brazos y miembros de bandoleros, de bandidos descuartizados y puestos allí por piezas, por partes, para servir de advertencia a quienes quieran imitarlos, como se clavaban también, se clavaban a las zorras y a las comadrejas y a las alimañas para servir de escarmiento a esos otros animales. Es demasiado obvio que hemos mejorado en cuanto a esta combinación entre lo más exquisito y lo más cruel. No podemos sino darle la razón al último Walter Benjamin, que es el que tiene razón, que es el que sabe darse cuenta de las cosas, porque todo lo que dice del arte en la época de la reproducción, todo eso está equivocado. La reproducción siempre ha existido, la posibilidad de reproducir siempre ha existido, los moldes estaban inventados y las monedas son arte reproducido para las masas, pero no se le daba valor. Uno decía, ¿para qué hacer esto? Al igual que al vapor no se le daba importancia. Eróstrato sabía hacerlo funcionar, pero decían, si tenemos esclavos, ¿para qué? E igualmente, sí, yo hago un molde, ¿para qué quiero yo un objeto producido en masa? Los griegos no estuvieron ágiles y no le sacaron utilidad. O sea, poderse hacer se podía hacer. Lo que cambia no es la técnica, sino la actitud de la sociedad ante la técnica. Bueno, pues Benjamin se equivoca con esto de la reproductibilidad, pero acierta de pleno, y es una máxima que no puede ser más veraz, que todo documento de cultura es a la vez un documento de barbarie. Todo documento de civilización, de cultura, es a la vez un documento de barbarie. Y desde luego, eso lo vemos en Ordelaffi, que se convierte en un personaje de la tercera égloga de Boccaccio, donde además encontramos perfectamente aunada la civilización y la barbarie, de manera simultánea, con esa loba rabiosa de la tercera égloga. No podía tener más razón Benjamin. Y hoy día, desde luego, se repite perfectamente que hay tiranos protectores de las artes y regímenes democráticos protectores de las artes que al mismo tiempo mandan bombas de racimo a una población civil inerme. Y eso desde luego nos incluye. Nosotros hacemos exposiciones muy guays en el Prado, en la Casa Encendida, en el Reina Sofía, en el MACBA, y mandamos bombas de racimo para masacrar a la población de Yemen, o mandamos también armas buenas a Ucrania para darles un uso, pues no sé, en realidad al llegar allí se convierten en piruletas y no matan a nadie. No matan a los jóvenes soldados rusos, algunos de reemplazo, que van allí para luchar por un interés que les toca
tampoco como a los ucranianos defender a su presidente ególatra fotografiado por Annie Leibovitz, cuyas fotografías también son un documento de cultura, de civilización, de alta sensibilidad artística. Leibovitz es una fotógrafa exquisita y al mismo tiempo de barbarie. Indudablemente, nuestra barbarie es menos generalizada, está menos extendida que la de tiempos pasados. Tampoco voy a caer en el error contrario, como suele hacer San Agustín atacando una herejía y creando la opuesta. Tampoco voy a sostener que nuestro mundo sea el mejor de los posibles, que no sea imaginable la perfección, que este mundo no sea perfectible y que tal como estamos bien. No, digo que estamos mejor, pero al igual que sostiene Santo Tomás de Aquino, yo digo que este mundo es perfectible y en eso estamos, pero desde luego donde no vamos a encontrar un mundo mejor es en el pasado. En el pasado no hay nada más que curas despellejados y el viejo de la montaña y Stalin y Hitler y Gengis Khan. Es cierto que también están Petrarca y Boccaccio, y que a todos nos gustaría reunirnos con Petrarca y Boccaccio, al igual que Petrarca escribía a Cicerón. Cicerón que vivía en tiempos de barbarie hasta el punto de que murió decapitado con la mano cortada y además en venganza femenil con la lengua atravesada por la aguja de un broche. ¡Qué tiempos los de Cicerón! Así que era mucho mejor que Petrarca, desde luego, le escribiera a la posteridad desde su presente, que para nosotros es también el pasado. Y creo que si para reunirnos con Petrarca y con Boccaccio tuviéramos que pasar por los dominios de Ordelaffi, casi preferiríamos comunicarnos con ellos como podemos hacer por carta, a través de las letras, y no necesariamente en persona, porque seguramente... Bueno, es muy difícil que no nos ofendiera al olfato aquel mundo, a pesar de lo que dice este artículo de que ni sucia, lavarse se lavaban, pero seguramente el mundo en el que vivían Petrarca y Boccaccio, sus casas y sus ropas, por muy perfumadas que estuvieran, no coincidirían desde luego con la higiene de nuestros días en una parte del mundo que no es la totalidad y no es ni siquiera la mayoría de los seres humanos ahora no viven en condiciones higiénicas ni de salud óptimas, ni muchísimo menos. Pero esa parte del mundo está creciendo y cada vez llega a más y más gente y más individuos de tierras perdidas en las que no hay nada pueden alcanzar una vacuna, una operación, como la vacuna que cantaba Quintana y que mandamos con la expedición filantrópica de Balmis. Esto ya es en el siglo XVIII, XIX. Está creciendo ese mundo que es mejor que el pasado. Sé perfectamente que somos muchos y que la mayoría de los seres humanos sufren, por no decir todos, pero sufren en menor grado o en menor número, o al final estadísticamente, aunque el dolor sea el mismo, aunque unas piernas partidas duelan lo mismo, aunque un ojo arrancado duela lo mismo, desde una perspectiva estadística y utilitarista, que por supuesto no es del todo real, no es del todo realista. Las estadísticas son una construcción intelectual. Desde luego, una estadística no ayuda a nadie que tenga la mandíbula partida, o evidentemente no ayuda a nadie, pero si tenemos que mirar la historia desde lejos, desde el valle desde el que se divisan mejor las grandes moles al que nos quería llevar Maquiavelo, si vemos las cosas desde lejos, nadie podrá creer en las fantasías de Novalis, mucho menos mirando de cerca la verdadera historia de la Edad Media, y nadie podrá decir que el pasado es mejor que nuestro presente.